Muy buenas. Y bienvenidos una vez más a esta nueva exploración en profundidad. Seguimos en esa biblioteca que tanto nos gusta, donde el cuerpo y la mente, pues, se encuentran. Un placer estar aquí de nuevo. Es un camino que ya hemos andado con libros como Nacidos para correr o De qué hablo cuando hablo de correr, incluso Ultramaratón. Cada uno, a su manera, explora por qué movemos el cuerpo para intentar entender qué pasa por dentro. Exacto. Y hoy nos vamos a un lugar extremo, a un libro que lleva esa conexión a la llamada zona de la muerte. Hoy nos sumergimos en Quizás vivir sea esto, de Jorge Egocheaga Rodríguez. Una elección muy especial, la verdad. Para quien ya lo haya leído, creo que podemos ofrecer una capa de lectura diferente, una nueva conexión, y para quien no, bueno, ojalá esta charla sea una invitación irresistible. Y además es una invitación con un propósito increíble, porque es un libro autoeditado y absolutamente toda la recaudación va para crear becas de educación para niños en el Valle del Makalu, en Nepal. Eso, antes de abrirlo, ya te dice mucho del autor. Completamente. Te coloca frente a alguien que no está aquí por la fama ni por el dinero. Y eso nos lleva a la primera pregunta que es clave. Para entender el libro, primero hay que entender al hombre. Totalmente de acuerdo. Vamos a desvelar entonces quién es Jorge Egocheaga. Porque, desde luego, no es el alpinista mediático que uno se podría imaginar. De hecho, huye de esa figura. Es que es la definición del antihéroe. Es un médico asturiano, nacido en el 66, creo, especialista en medicina deportiva, y me encanta su propia definición. Dice que es un profesional de la medicina que intenta estudiar alpinismo. Intenta estudiar alpinismo. Y lo dice la 30ª persona en la historia en coronar los 14 8000. Que para quien no lo sepa, son las 14 montañas de más de 8000 metros. O sea, el mayor desafío del himalayismo. Exacto. Acabó la gesta en 2014. Pero lo que lo hace diferente no es lo que hizo, sino el por qué y el cómo lo hizo. Ha llegado a rechazar premios como el Princesa de Asturias del deporte. ¿Y eso por qué? Porque decía que no le pertenecían, que solo servirían para alimentar su vanidad. Se mantiene al margen de lo que él llama el circo del deporte de élite. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más profunda. Porque su motivación real para hacer los 8000 no era un récord, no era la gloria. Era algo mucho más íntimo y doloroso. Así es. Lo hizo como un homenaje, como una misión, para completar el sueño de dos personas fundamentales en su vida, y que murieron en la montaña, primero su amigo del alma, Iñaki Ochoa de Olza, y después su mujer, la alpinista Joel Brupacher. Los 14 8000 no eran su sueño, eran el de ellos. Entender eso lo cambia absolutamente todo. Te das cuenta de que no vas a leer una crónica de hazañas. De hecho, el propio subtítulo ya te lo advierte. 14 8000, la experiencia humana por encima del logro deportivo. Totalmente. El libro cumple esa promesa a rajatabla, no hay descripciones técnicas de rutas, ni se recrea en la dificultad. Es, en esencia, un diario casi filosófico, reflexiones que sacó de sus cuadernos de expedición. Y él mismo reconoce que le cuesta horrores exponer sus sentimientos. ¿Y entonces por qué lo escribe? ¿Por qué se abre de esa manera? Lo explica muy claro, por dos motivos. El primero, la causa benéfica de Nepal, darle un fin práctico. Y el segundo, y quizá el más importante, era dejar por escrito un homenaje a la gente que se quedó por el camino. Es un libro que nace, literalmente, de la ausencia. Y esa honestidad es lo que te engancha. Está lleno de reflexiones sobre la soledad, el desapego, el sentido de todo. Hay una frase que repite mucho, de inspiración budista, que es casi la columna vertebral del libro. Aprender a vivir es aprender a desprenderse. Que es una frase fascinante viniendo de un coleccionista de cumbres, ¿verdad? Parece una contradicción, pero es que para él la cumbre no es una posesión. Kilian Jornet lo dijo muy bien. Egocheaga inspira no por lo que sube, sino por su forma de ser y de explicar estas aventuras. Y aquí es donde quiero que conectemos con nuestro mundo, con la ultradistancia. Porque este libro, aunque hable de montañas, en el fondo está hablando de la dimensión emocional de la resistencia. De cómo Egocheaga usa el sufrimiento físico. Hay un pasaje que es el corazón del libro en ese sentido, cuando narra su récord en el Aconcagua, que no lo hizo por el récord, sino como homenaje a otra compañera, Nancy, que desapareció allí años antes. Y la cita es durísima. Léela, por favor. Escribe: «Cuando comienzo a correr,
Solo quiero romperme físicamente, pues así podré aliviar la agonía que intensamente experimenta mi alma. Subo muy rápido, más de lo que sé podré aguantar, pero yo solo quiero destrozarme. Como un analgésico para el alma. Me pregunto hasta qué punto esto es común en atletas de élite. Usar un dolor para tapar otro. Es que es una estrategia de afrontamiento, aunque aquí, llevada al extremo. Lo que busca es un agotamiento tan absoluto que silencie el tormento de dentro. Es una conexión mente-cuerpo visceral. Y cualquier corredor de ultras en el kilómetro 120 de una carrera, en ese pozo oscuro, puede reconocer una versión a pequeña escala de eso. Ese que me duelan tanto las piernas que se me olvide todo lo demás. Entonces, ¿este acto de correr hasta romperse es una forma de resiliencia o es algo más oscuro? Es una manifestación brutal de resiliencia. La psicología define la resiliencia como la capacidad de sobreponerse y salir fortalecido, pero a veces la imaginamos como algo muy zen. En su caso, no. Su resiliencia es una batalla campal contra sí mismo en una montaña. Usa el deporte para forjarse esa capacidad de seguir y transforma un impulso destructivo en un motor para, paradójicamente, sanar, para encontrar un canto a la vida. Y claro, alguien con esa batalla interna, con ese motor, no puede ver la competición de forma normal. No puede estar buscando un trofeo o ganar a otros. Es que no le interesa en absoluto. Su filosofía es la antítesis de la competición. Tiene una frase genial que dice: me da igual el resultado siempre y cuando me haya esforzado. Si quedo primero y no me esfuerzo, no me vale. Si quedo en el puesto 20 y noto que lo di todo, me llena. Esa mentalidad es para mí la clave para poder aguantar en deportes de ultrarresistencia. Después de 30 horas corriendo, la batalla contra los demás es irrelevante. La única batalla que cuenta es la que tienes contigo mismo. Y se alinea totalmente con su vida, que es súper austera. Él se financió casi todas las expediciones con su sueldo de médico y con muchísimos sacrificios. Entiende a la perfección eso de que los sueños cuestan cumplirlos. El valor está en el esfuerzo, no en el premio. Claro, y esa autenticidad choca de frente con la realidad de las grandes montañas hoy en día, sobre todo el Everest. Él es muy crítico con esos circos, como los llama, con 1000 personas en un campo base. Sí, es una crítica que nace de su amor por la montaña en estado puro. Aunque bueno, podríamos debatir si es del todo justa, ¿no? Al final, esa comercialización también permite que más gente acceda a la montaña. Es el gran debate. Y supongo que para él la respuesta es un no rotundo. Rotundamente no. Para él, si ese acceso se consigue falseando la experiencia con oxígeno infinito, con serpas que te abren camino, se pierde la esencia. No critica que la gente vaya, critica que se venda como una gesta personal lo que a veces es un tour turístico de altísimo riesgo. Él busca que el resultado dependa de ti, no de tu cartera. Y eso conecta con otra de sus ideas que me voló la cabeza. Para él, la cumbre de verdad no está en la cima. ¿Es que es así? Él cuenta que en la cima está a minutos. Un par de fotos y para abajo, porque sabe que la mayoría de accidentes son en el descenso. La euforia es un lujo. La verdadera cumbre, la victoria, es estar de vuelta en el campo base, sano y salvo. La victoria es el regreso. Y en este libro, el regreso está siempre marcado por la ausencia. La pérdida se respira en cada página. El relato de la muerte de su mujer Joel, de su amigo Iñaki, es desgarrador. No pone filtros. No, y esa es la gran fortaleza del libro. No intenta dar lecciones de duelo. Solo muestra el dolor en carne viva, la soledad. Pero, y aquí está la magia, transforma ese dolor en propósito. Sus logros ya no son suyos, son una ofrenda para los que no están. Y eso le da un significado a cada paso que trasciende el ego. No sube para él, sube para ellos. Hay una frase que lo resume todo. Dice que los sufrimientos físicos padecidos en la montaña nunca serán equiparables al dolor producido por la pérdida de un ser querido. Esto lo pone todo en perspectiva, exacto. Nos obsesionamos con el dolor físico en el deporte. Y él nos recuerda que hay dolores mucho más profundos. Y en su caso se da una paradoja increíble. La montaña, que le ha quitado a la gente que más quería, se convierte en su única compañía y en su camino de liberación.
La causa de la herida es también la cura. Precisamente. Y ahí reside la fuerza del libro, en encontrar la vida en los lugares más cercanos a la muerte. No es un libro sobre alpinismo, es un libro sobre cómo seguir viviendo cuando la vida te ha golpeado con toda su fuerza. Y para cerrar, quiero que nos detengamos en una reflexión del propio Jorge. Después de haberlo conseguido todo, los 14 8000, le preguntan en una entrevista que con qué sueña ahora. Y su respuesta es simplemente desarmante. Es increíble. Dice: desgraciadamente cada vez tengo menos sueños. Hay uno con el que sigo forcejeando, y es convertirme algún día en un alpinista. Hay que pararse a pensar en esa frase. Es de una humildad que te deja sin palabras. Un hombre que ha hecho algo que solo un puñado de personas en toda la historia ha logrado y siente que todavía está forcejeando por convertirse en aquello que, a ojos de todo el mundo, ya es. Te deja pensando, ¿verdad? Nos deja pensando. ¿Qué nos dice esto sobre la maestría? Sobre el propósito. Sobre ese viaje interior que, tanto en el deporte como en la vida, parece que nunca termina. Quizá vivir sea esto. Es sin duda un libro sobre la experiencia humana, sobre cómo afrontar la pérdida y encontrar un sentido a través del esfuerzo y la autenticidad. Una obra que recomendamos muchísimo, tanto a amantes de la montaña y el deporte, como a cualquiera que busque reflexiones profundas sobre la vida misma. Si esta exploración ha resonado con vosotros, os invitamos a darle a me gusta y a seguir descubriendo más libros en los otros episodios de Corre, Lee, Vive. ¡Hasta la próxima!